Le voy a invitar que abra su Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17 y 19. Amén. Para parecernos más a Él, así se titula este mensaje, para parecernos más a Él. ¿Quién es Él? Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Para parecernos más a Él. 2 de Corintios capítulo 3, verso 17 y 19, dice la palabra de Dios: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, te damos honor y gloria. Bendícenos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Glorificando el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El texto que leímos de 2 de Corintios capítulo 3, verso 17 al 19, nos relata unas frases que hemos conocido: donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirada cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Es una palabra importante. Somos transformados, dice la Escritura, de gloria en la misma imagen. El propósito de este mensaje es recordar de que cada uno de nosotros, como buenos cristianos, tenemos la responsabilidad de parecernos más a Él. Y al estar estudiando, estar buscando textos, haciendo esta predicación, analicé mi vida unos 3 meses atrás, en cada momento, desde que me levanto, cuál es mi rutina, mi trabajo, el regresar a la casa, el venir a la iglesia. Y me hice una pregunta y dije: en realidad lucho todos los días por ser como Él. Y me di cuenta de que no. De que muchas veces caemos en una doctrina, en una costumbre, en una monotonía. Y solo hacemos las cosas por costumbre, sin asimilar o razonar lo que se hace. Y es algo que no debemos pasar por alto. Todos los días querer ser como Jesús, querernos parecer más a Él. Y me fui unos meses atrás y en realidad pocas son las ocasiones que pienso en esa frase, en ese deseo que debe haber en cada uno de nosotros. El parecernos más a Jesús. En cada momento desde que nos levantamos pensé: es verdad que quiero ser como Jesús todos los días. En cada decisión de mi vida quiero ser como Jesús. En cada pensamiento, en cada acción, en verdad quiero ser como Jesús. Quiero parecerme más a Él. Y me di cuenta de que estoy lejos de parecerme más a Él. Pero gracias a Dios, hoy es un nuevo día. Y tenemos la oportunidad otra vez de recordar esto y trabajar en esto todos los días, de querer parecernos más a Él. Porque fue algo que Jesús quiere o dejó establecido para su iglesia, de que seamos más como Él. Parecernos más a Cristo debe ser un deseo que cada uno de nosotros debe tener, que cada uno de nosotros debe pensar. Y de hecho la Biblia nos habla en Romanos 8, 29. Dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Si hoy somos salvos por la gracia de Dios,
por la misericordia de Dios, Dios nos había ya predestinado para ser salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia, por el sacrificio de la cruz en el Calvario. Pero también nos predestinó para que fuésemos semejantes a Él, para que nosotros todos los días deseáramos ser como Él, pensáramos ser como Él. Y en Filipenses capítulo 1, verso 6, encontramos un texto donde nos da a entender de que esto va a ser un proceso. Desde que nos convertimos a Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, durante ese periodo de tiempo hasta que Cristo nos lleve a casa, venga por la iglesia, es un proceso que cada uno de nosotros todos los días debe luchar, pensar, querer ser como Él, parecerse más a Él, porque Filipenses capítulo 1 verso 6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hasta entonces, aquel día de Cristo, el cual Él va a venir por su iglesia, hasta entonces vamos a ser perfectos como Cristo. Él empezó la obra en nosotros, aquel día que nosotros nos bautizamos, nos entregamos a Él, le aceptamos a Él. Empezamos un proceso que en el transcurso de este proceso, el deseo de nosotros debe de ser parecernos más a Él, desear ser como Él todos los días de nuestra vida, hasta que llegue el día de Jesucristo, el día que Él venga por nosotros, según 2 de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante, hasta que ese día, cuando Él venga en las nubes del cielo, seamos levantados, si es que no hemos muerto, hasta ese día seremos perfectos. Él nos transformará, Él nos llevará a las nubes, de ahí partiremos al cielo para estar para siempre con el Señor. Y es hasta entonces cuando usted y yo seremos perfectos, seremos como Él, semejantes a Él en su totalidad. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos que pasar, tenemos que caminar por un proceso todos los días, todos los días. Y ese proceso exige nuestra cooperación con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder seguir adelante. Llegar a ser más como Cristo se requiere de un poder, y es un poder divino. Porque lo que usted y yo éramos antes de conocer a Jesús, no hubiéramos cambiado, no hubiéramos sido diferentes si no hubiese sido por el poder de Dios. Porque de un momento a otro, en mi caso, dejar de decir malas palabras en doble sentido, hablar como una persona que no teme a Dios, fue de un momento a otro cuando Dios cambió mi vida. Dejar de desear las cosas que perjudicaban mi cuerpo, mi mente, fue algo que Dios hizo con poder, con su poder. Entonces fue un poder divino que se requiso, que se requirió en mi persona, que solamente Dios puede hacer eso para que todo eso haya sido arrancado de mi vida. Entonces, en este proceso requerimos nosotros de un poder divino, que ese viene de parte de Dios para poder nosotros parecernos más a Jesús. Por nuestras propias fuerzas, y usted quizás está batallando por dejar algo que perjudica su vida, su matrimonio, su hogar, sus relaciones, no va a poder hacerlo solo. Necesita el poder de Dios en su vida para poder llegar a un momento de parecerse un poco más a Jesús,
pero es el poder de Dios obrando en la vida del ser humano para que esto pueda llevarse a cabo. Y eso requiere cooperación de nosotros para poder seguir creciendo, para poder seguir llegando a la buena voluntad de Dios, al deseo de Dios para nuestra vida. Porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Decimos tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y hay momentos que Él nos dirige y nos hace ver y entender las cosas. Pero por nuestra carnalidad, por nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestros estudios, hacemos lo contrario, hacemos diferente. Por eso se requiere del poder de Dios en nuestra vida, pero también la cooperación de nosotros como seres humanos para hacer la buena voluntad de Dios y llegar a parecernos más a Jesús. Se requiere esto para seguir todos los días anhelando ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos desean ser como Jesús? Debe ser nuestro anhelo. También se requiere en las responsabilidades humanas que como nuevas criaturas, como hijos de Dios, debemos hacer todos los días de nuestra vida, tanto seculares como cristianas. Esto nos ayudará todos los días a ser mejores para Dios y a parecernos más a Él. Y hay tres cosas, hay más, hay muchas más, pero solamente anoté tres cosas que contribuyen a parecernos más a Cristo, a parecernos más a Jesús. Como dije, es un deseo que debe haber en cada uno de nosotros. Recuerde en este momento, desde que se levantó hasta este momento, si en un momento hubo un pensamiento de decir, hoy quiero ser mejor, más parecerme a Jesús, o solamente por la rutina creemos que nos parecemos a Jesús, pero no es así. Debe de haber un pensamiento en nuestra mente para que sea concebido como obra y en esa obra demostrar que queremos nosotros ser como Jesús, parecernos más a Jesús. Y una de las cosas que contribuyen a parecernos más a Jesús es nuestra libertad del pecado. La libertad del pecado. Y es ahí donde comienza el parecernos más a Jesús. Cuando nosotros no teníamos esperanza, vivíamos en este mundo sin salvación, sin temor de Dios, estábamos completamente lejos, retirados de Dios, muertos en delitos y en pecados. Pero cuando nosotros somos libertados por Jesús del pecado, eso a nosotros nos acerca a Jesús, nos acerca para podernos parecer más a Él. Aunque Jesús vivió una vida sin pecado, como la Escritura nos los dice, como la Escritura nos enseña que Jesús vivió una vida sin pecado, fue santo en su totalidad. Cuanto más nosotros nos consideramos muertos al pecado, nos parecemos más a Él. Vivir una vida con pureza nos acerca y nos da un parecer más a Él. Entonces, el primer punto es que ser librados del pecado, eso nos acerca a Jesús para parecernos más a Él. Y fue lo que el Señor hizo con nosotros aquel día que perdonó nuestros pecados, que nos libertó de las ataduras del pecado que ataba nuestra vida. Los vicios que teníamos, que hacíamos, fueron quebrados, fueron rotos, porque el nombre de Jesús fue invocado en nuestra vida, porque Dios nos libertó. Eso nos acerca más a Jesús.
Entonces es nuestra libertad del pecado lo que nos acerca más a Jesús. Romanos capítulo 6, del 1 al 14, nosotros podemos leer ahí, es mucha escritura, pero cómo nos da a entender de que nosotros debemos vivir ya para Cristo y morir para el pecado, y eso sin duda alguna nos acerca más a Jesús. Jesús nos dejó un ejemplo, muchos ejemplos de lo que nosotros como hijos de Dios debíamos hacer o debemos hacer para parecernos más a Él. Y tenemos un ejemplo en San Juan capítulo 15, verso 10. Y dice, si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, dice la Escritura. Así como mi Padre me ama, porque yo le obedezco en todo. Entonces, una de las cosas que Jesús nos deja es el ejemplo a ser obedientes. Y dice Él, si ustedes me obedecen en todo lo que yo les digo, no dice nomás en las cosas que a ti te gusten, en las cosas que te agraden. No, Él dice, si me obedecen en todo, en todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, dice el Señor. Así como mi Padre me ama, porque yo le obedezco en todo. Se pone Él como ejemplo y nos dice a nosotros, como sus hijos, como su iglesia, si ustedes me obedecen en todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. ¿Quién no desea el amor eterno de Dios? ¿Quién no desea que Dios nos ame siempre? Todos deseamos esto, pero para hacer esto real y verdadero, necesitamos obedecer todo lo que Dios nos dice. No solamente una parte, no solamente aquellas cosas que nos agradan, sino todo lo que Él nos ha enseñado a través de la Escritura, obedecerlo para ser amados por el Señor, para ser cuidados por el Señor, así como lo dice su palabra. Nos dejó un ejemplo para amarnos. San Juan capítulo 15, el verso 12 y 13 dice, y esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Y eso es ejemplo solamente. Son pocos ejemplos de muchos que el Señor nos ha dado. Cosas que nosotros tenemos que obrar y llevar a cabo para que nosotros nos parezcamos más a Él, para que seamos nosotros como Él. Y no es algo que nos da opción aquí, que nos dice solamente ama a los que te caen bien, a los que te gusta estar con ellos. Dice, ámalos a todos, así como yo los he amado. ¿Y cómo nos damos cuenta que Él amó a todos? Porque dio su vida en la cruz del Calvario por todos, para que tengan salvación. No hizo excepción de personas el Señor. Si Él hubiera querido hacer y decir, voy a morir solamente por los de Puebla, aleluya, ¿dónde estarían ustedes? Pero no fue así el Señor. El Señor vino a morir por todos, por todo el mundo. No hizo excepción de personas. Por eso con autoridad Él nos dice, ámense unos a otros, así como yo los he amado. Ahora, nos amamos unos a otros, amamos a nuestro prójimo. Es otro mandamiento también que el Señor dejó establecido. Amar a nuestro prójimo. No sé si hemos llegado a ese nivel, pero es un mandamiento del Señor, de que nos amemos unos a otros, de que amemos también a nuestro prójimo, a nuestro enemigo. Qué difícil es amar al enemigo. Amarnos entre nosotros, pues es algo fácil. Amarnos entre nosotros, pero amar al enemigo, eso sí es algo que necesitaríamos demostrarlo
Y para llegar ahí, yo creo que debemos parecernos más y más a Jesús, querer parecernos más y más a Jesús todos los días. Él amó a sus enemigos. ¿Qué fue lo que dijo en la cruz del Calvario cuando estaba colgado en ese madero? Él dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellos que lo crucificaban. Y ciertamente nos demuestra cómo sí se puede amar a nuestros enemigos. Y el amar a nuestros enemigos nos va a acercar, nos va a asemejar, a parecernos más a Jesús, el cual es su deseo, el deseo de Jesús. Y el de nosotros también debe ser parecernos más a Jesús. Tener este pensamiento todos los días, en cada decisión que hagamos, en cada pensamiento, en todo momento. Me estaré pareciendo a Jesús con esta decisión, con esto que voy a hablar, con esto que estoy pensando. Me pareceré, demostraré que quiero parecerme a Jesús. En donde quiera que andemos, en donde quiera que vayamos. Pensarlo. Me parezco más a Jesús si hago esto que se me presenta enfrente. Cuando se me atraviesa el del carro enfrente y le doy al silbato hasta que saque el lumbre. ¿Cómo reaccionamos cuando una situación de la rutina diaria de ir por la carretera, de estar en la tienda, situaciones en el trabajo? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué es lo que nuestras obras, nuestras palabras dicen? ¿En verdad queremos o nos parecemos a Jesús con todo lo que hacemos, con todo lo que hablamos? El deseo de Dios fue que nosotros, sus hijos, los redimidos, nos parezcamos a Él todos los días. Y por eso dije, cuando estaba armando esta predicación, dije: qué lejos estoy. Y no vaya a creer que ando pecando deliberadamente y pensando lo que no debo pensar, no. Pero en realidad es algo que todos los días debemos luchar, pensar, desear. Quiero ser como Jesús, parecerme más a Él. El sufrimiento, Él también nos dejó un ejemplo, lo que Él sufrió. Y Pedro lo relata de esta manera en Primera de Pedro capítulo 2, verso 20 y 23 al 23. Primera de Pedro 2, 20 al 23. Sabemos que Jesús sufrió humillación, sufrió golpes a tal grado de un sacrificio, desprecios y todo ello. Pero Pedro lo relata de esta manera, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. Es una pregunta que hace el apóstol Pedro. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, el apóstol Pedro dice: ¿de qué te sirve si estás pecando y por el pecado que cometiste estás sufriendo, te están abofeteando? ¿Qué gloria es? Eso no da gloria a Dios, porque eso no nos lo merecemos. Si es que cometimos algún pecado, si es que fallamos, dice el apóstol Pedro, eso aguantas por eso, pero eso no da gloria a Dios, eso no es beneficio, porque bien te lo mereces por estar pecando. Pero dice más adelante: mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado de Dios. Entonces, si nosotros padecemos por Cristo, por hacer lo bueno, no nos preocupemos, porque dice que Él nos está aprobando. Estamos siendo vistos por Dios. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo por algo bueno que hicimos. Y si nosotros con paciencia soportamos el sufrimiento, nos maltratan, nos dicen algo, padecemos por Cristo y soportamos la prueba, soportamos la lucha, eso es lo que glorifica a Dios, eso es lo que le da honra y gloria a Dios.
Pero si no es así, entonces dice, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que te estén golpeando, que estés sufriendo si eres pecador y por el pecado estás sufriendo? Eso no da gloria a Dios. Mas si haciendo lo bueno sufres y soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y es una palabra que cuando la leemos, ay, pues entonces no quiero ser cristiano. ¿Quién quiere ser llamado para padecer? Así como Cristo. ¿Quién quiere sufrir lo que Él sufrió? ¿Quién quiere padecer lo que Él padeció? Pero dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Así es que en las pruebas y en las luchas que cada uno de nosotros tenemos todos los días, ya no hay que quejarnos. Hay que mejor concentrarnos en soportar la prueba y la lucha si hicimos algo bueno, porque Dios se está fijando en nosotros. Él está viéndonos a nosotros y eso glorifica a Dios. Pero si viene una prueba, una lucha y nos quejamos, digo, es bueno expresar nuestros sentimientos y tenemos que llorar y desahogarnos, pero quejarnos de por qué esto para nuestra vida, o lo que nos hicieron, o lo que nos dijeron. Dice el apóstol Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus pisadas, dice el Señor. El verso 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos dice algo? ¿Le amenazamos? ¿Cuál es nuestra reacción a una situación donde se ve afectada nuestra vida, nuestra persona, nuestro trabajo, nuestra familia, que ofendieron a nuestros hijos, que ofendieron a nuestro cónyuge? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Que lo trataron de aleluya y no te gustó. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Dice aquí la escritura que el Señor no abrió su boca y Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecían no respondía maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es que nosotros, cuando estemos padeciendo alguna prueba, alguna lucha, ¿qué debemos hacer? Lo que dice el apóstol Pedro: encomendar la causa a aquel que juzga justamente, a Jesús. Dejemos todo en las manos de Dios, que confiemos de que Él va a tomar en cuenta lo que estamos pasando, que Él va a hacer lo que tiene que hacer. No querramos nosotros reaccionar bien valientes. Y yo soy de Jalisco, y los de Jalisco no se rajan y nunca pierden, y si pierden arrebatan, dicen, quién sabe. Pero es algo que ahora con nosotros como cristianos debemos tomar en cuenta en todos estos ejemplos que Dios ha establecido, que nos ha dejado. Debemos luchar todos los días parecernos más a Él. Cuando analizaba mi vida unos 2 meses atrás, si no tiene cuidado uno de hacer las cosas con entendimiento, con el deseo de parecerse más a Jesús, uno se enfoca en otras cosas fácilmente. Fácilmente se puede dejar el deseo de parecerse más a Jesús. Otras cosas pueden ser atractivas y nosotros irnos tras ellas. Y eso sin duda nos aleja más de parecernos más a Jesús. Entonces
es importante que todos nosotros, los que somos de Cristo, los que estamos luchando todos los días por parecernos más a Jesús, que lo sigamos haciendo, que no nos detengamos, que desde que sale el sol y abrimos nuestros ojos. Hoy meditaba en la mañana cuando me levanté, y me levanté bien, y dije, qué bien se siente levantarse bien, sin ningún dolor, sin nada, solamente con el incómodo momento de despertar bien. Estaba platicando con el hermano Yolfer ahorita y dice, porque entra a las 4 de la mañana creo, y dice, lo más duro es levantarse temprano, la levantada, dice, pero ya de ahí unos media hora, una hora, un cafecito, una dona y uno se pone bien. Entonces, y a veces no valoramos ese momento de levantarnos bien, de levantarnos sanos. Y esta mañana meditaba en esto y dije, qué bien se siente levantarse bien. Solamente con ese pequeño incómodo momento que tomando un café o algo se va a quitar. Pero de ahí todo está bien. Y cómo es posible que no tomemos el tiempo para tener ese deseo de pensar un momento y decir, este día quiero parecerme más a Jesús, quiero ser más como Él, quiero agradarle a Él, porque esa fue la voluntad de Dios, de que nosotros nos parezcamos a Él, aunque estamos en un proceso hasta que Él venga por nosotros, pero nuestra responsabilidad como sus hijos es parecernos todos los días más a Él. Todos los días. ¿Para qué? Para que seamos ejemplo, para que alguien vea que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay salvación en Cristo Jesús. Y ese fue el motivo, la razón por la cual Jesús dejó estos ejemplos, este mandamiento de parecernos más a Él. Y leímos algunas cosas solamente de amarnos a nosotros mismos, amar al prójimo, ser obedientes, sufrir por la causa de Cristo. Son algunos ejemplos solamente, y el objetivo de todo esto fue parecernos más a Jesús, para que aquel que no tiene esperanza vea que hay esperanza en Jesús. Debe de haber un antes y un después cuando aceptamos a Jesús, cuando Cristo cambió nuestra vida, porque si le aceptamos, nos entregamos a Él, tuvimos que tener un cambio de vida, un cambio de estilo de vida, dejar aquellas cosas que no nos convenían, que nos alejaban de Dios. Entonces, con ese cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, nos acerca más a Él, y por consecuencia alguien se da cuenta de que tu vida es diferente, de que tu vida le pasó algo distinto, que ya no eres igual, que ya no hablas igual. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo en tu vida, porque cambiaste todas esas cosas que hacías antes, hoy no las haces, por lo que Dios hizo en tu vida. Entonces, ese fue el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando se trata de restringir el pecado en nuestras vidas, nosotros solos no podemos, se necesita la ayuda de Dios. Hebreos capítulo 7 nos relata, porque hablamos de un proceso hace un momento, un proceso que empezamos cuando nos entregamos a Jesús. Venimos hasta a hoy que Dios nos da la vida, y seguiremos hasta que Dios nos preste la vida o hasta que Él venga por nosotros. Un proceso donde necesitamos la ayuda divina de Dios. Y tenemos a Jesús como nuestro intercesor. Dice Hebreos capítulo 7, verso 24 y 25. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, en este proceso que comenzamos, tenemos un ayudador, un intercesor
por nosotros, que da la ayuda divina para que nosotros podamos ser desligados del pecado, para que en esos momentos de tentación que está ahí al 100%, más grande sea la ayuda de Dios en nuestra vida, para que nos ayude a salir adelante, para que no caigamos nosotros en pecado. Está la ayuda de Dios, pero requiere de cada uno de nosotros, de nuestra cooperación para poder hacer la voluntad de Dios. Siempre Dios pondrá la salida, pero nuestra decisión es salir o quedarnos en ese lugar. Entonces, para parecernos más a Jesús, debemos nosotros cooperar con la ayuda divina que tenemos de parte de Dios durante este proceso. De otra manera, si queremos hacerlo solamente por nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Se nos va a hacer duro, se nos va a hacer difícil y vamos a decir, no puedo dejar de hacer estas ciertas cosas que afectan mi relación con Dios. No puedo cambiar mi manera de hablar, mi manera de pensar. Solos no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda divina de Dios para poder nosotros ser libres de esas cosas que quieren atar o que atan nuestra vida y que quieren alejarnos de la presencia de Dios para siempre. Dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses, para parecernos más a Cristo es también, hablando de los 3 puntos, para parecernos más a Cristo es el resultado del crecimiento cristiano, el crecimiento en nuestra vida. Para parecernos más a Jesús, para parecernos más a Cristo, debemos nosotros crecer espiritualmente y demostrar de esa manera que nosotros queremos parecernos más a Jesús. Cuando primero somos salvos, somos totalmente nosotros inmaduros en cuanto a las cosas de Dios, sin sabiduría, sin conocimiento. No sabemos amar, no sabemos respetar, no sabemos ser amables, pero tiene que llegar un momento donde podamos hacerlo con la ayuda de Dios, donde todas las cosas viejas que traíamos arrastrando hayan quedado atrás. ¿Por qué? Porque es necesario crecer en nuestra relación espiritual con Dios para poder demostrar que estamos pareciéndonos más a Jesús. No podemos ser iguales, no podemos ser los mismos. Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, inocentes, 6 años, no recuerdo quién de mis hijas dijo, yo quiero ser como mi mamá y limpiar casas como mi mamá. Y cuando se dan cuenta que eso no es lo mejor, pues no tienen más ese deseo, pero en la inocencia deseaban ser como ella, deseaban hacer lo que ella hacía en la inocencia, pero una vez entran a la adolescencia y nada lo que hace la mamá les gusta y todo le reclaman y cómo dice las cosas y cuando se dan cuenta a su edad ya más madura, vienen a ser igual que la mamá en ciertas cosas. Aquellas cosas que no les gustaba las hacen. ¿Por qué? Porque así es la vida. Así es la vida y son cosas que se van adaptando, que se van tomando. Y digo yo que nosotros, dijo el Señor, ser como niños en cuanto a nuestra inocencia. En cuanto a nuestra inocencia, siempre nosotros, en cualquier situación de prueba, de lucha, en esos momentos, aún que parezcamos o nos escuchemos inocentes, decir yo quiero seguirme pareciendo a Jesús, quiero seguir sufriendo como Cristo sufrió,
¿Por qué? Porque sabemos que Él nos está mirando. Y para alguien va a decir, este está loco, ¿cómo quiere seguir en esto si está sufriendo, si está padeciendo, si no se le ven resultados? ¿Cómo es que quiere seguir queriendo parecerse a Jesús? Pero eso es actuar como inocentemente, presentarnos delante de Dios y decir, quiero ser como Él, a pesar de esta situación, de esta lucha, de esta prueba. Quiero ser como Jesús. Seguirlo declarando, seguirlo diciendo, seguirlo viviendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene los ojos puestos en nosotros. Y si es por la causa de Él que nosotros estamos padeciendo, eso es lo que da gloria a Dios, como decíamos hace un momento. Entonces, todos los días de nuestra vida debemos desear, anhelar. Y mañana, cuando usted se levante, se despierte, tenga este pensamiento en su mente, en su vida, en su corazón. ¿Qué voy a hacer este día para parecerme más a Jesús? ¿Qué acto, qué obra voy a hacer para parecerme más a Jesús? Porque como seres humanos nos levantamos, inmediatamente se viene lo que vamos a hacer durante el día. Ir al trabajo, regresar, hacer la comida, venirse, cambiarse, bañarse, irse a la iglesia, regresar, comer un cereal, dormirse, levantarse. ¿En qué momento pensamos? Bueno, a veces in and out o algo más. ¿En qué momento pensamos, quiero parecerme a Jesús? Voy a hacer un acto que demuestre que estoy dispuesto a parecerme a Jesús, hacer algo diferente de lo que he hecho hasta el día de hoy, para demostrar que quiero parecerme a Jesús. ¿Por qué no pensamos mañana por la mañana y hacer algo que le dé gloria a Dios, que glorifiquen el nombre de Dios por nuestra vida, pero hacerlo en verdad? Y eso dará gloria a Dios, el cual es el propósito por lo cual Dios nos ha llamado, para poder ser como Él. En este momento Dios mismo, le voy a invitar, se ponga de pie. Está trabajando con nosotros, por nosotros. Y un día, como dice Primera de Juan capítulo 3 verso 2, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Va a ser aquel día, el día de Jesucristo. Pero mientras tanto llega este día, cada uno de nosotros pensar en esto, cómo parecerme a Jesús. Todos los días. La promesa de ser plenamente semejantes a Cristo en el futuro, en sí misma es una motivación que nosotros debemos tener para llegar todos los días a querer ser como Él. Dijo Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y en la santidad, en las cosas que nos guardamos para agradar a Dios, eso también nos va demostrando que queremos ser como Jesús. Es un proceso, estamos en un camino, en un desierto, en un caminar, como usted le quiera llamar, hasta que lleguemos allá, donde seremos perfectos, donde seremos como Él. Pero mientras tanto ese momento llega, usted y yo debemos tener el deseo todos los días, todas las mañanas, parecernos más a Jesús. ¿Qué voy a hacer el día de mañana para ser como Jesús? Para parecerme más a Jesús. ¿Qué voy a hacer al cruzar esas puertas esta noche para demostrar que quiero ser como Jesús? Quizás venimos disgustados a la casa de Dios, y si quieres parecerte más a Jesús, sal y pide perdón. Sal y perdona a aquel que te ofendió, para demostrar que queremos ser como Jesús. Vamos a entonar un canto y quiero invitar a los varones que pasen a este lugar.
El canto se llama Si amarte significa entregarse a ti. No sé quién va a pasar a cantar, pero el que pase, que lo cante con sentimiento, con ganas, así como saben cantar. Y sin duda alguna nosotros como varones tenemos esa responsabilidad de ser como Jesús, querernos parecer a Jesús, porque tenemos a alguien en nuestra familia que va a quererse parecer a nosotros. Aunque lo digan inocentemente, pero con el tiempo van a ser como nosotros, por lo que vieron en nosotros, cómo hicimos, cómo obramos.